Hola. Me di cuenta después de terminar este video que estaba un poco sesgado hacia ideas de izquierda y que no le doy espacio a opiniones más de derecha. Así que para compensar eso, decidí poner de fondo el debate racional que estuve teniendo con los exponentes de la extrema derecha en el videojuego Wolfenstein The New Order. Espero que esto demuestre que ese video no está sesgado en absoluto. Bueno, existe este video de Jacob Geller, mejor conocido por tener una barba increíble, titulado Fantasías de Nuremberg. El video empieza con Geller referenciando cierta atrocidad no explicada, la cual se vuelve explícita a lo largo del video, y proponiendo que su autor debería ser Nurembergiado. They need to be Nuremberg. Haciendo referencia no al acto de golpear a alguien con un falo, sino a los juicios que se dieron en la ciudad de Nuremberg, Alemania, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Geller luego expresa su falta de conocimiento con respecto a estos juicios y explora una serie de fuentes detallando cómo estos juicios ocurrieron, cuáles fueron sus resultados y fundamentalmente en dónde se quedaron cortos. El espíritu general del video es un deseo de justicia y una pregunta sobre si es siquiera posible algo así como la justicia en un sentido real, si realmente podemos evitar que los malos se salgan con la suya. Esto me puso a pensar. Me puse a pensar sobre la noción de justicia, sobre el castigo y la reparación, sobre qué hacer con respecto a las personas que cometen atrocidades y sobre la historia de mi propio país con estos temas. Así que acá tienen, video sobre el juicio de las juntas, título provisorio. Por si no se nota, yo vivo en Argentina hace toda mi vida. Nací en un hermoso hospital de zona sur del conurbano bonaerense, vivo ahí desde entonces. No en el hospital me echaron hace 3 años. Haber vivido en este país significa tener la posibilidad de conocer ciertas particularidades de su historia. Por ejemplo, ¿sabías que entre los años 1976 y 1983 el gobierno nacional fue ilegítimamente ocupado por una serie de juntas militares apoyadas por Estados Unidos? ¿Y sabías que estas juntas llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio de disidentes políticos cuyo verdadero número de víctimas no está claro, pero se estima conservadoramente en alrededor de 30.000? Pregunto por qué hay gente que niega eso. No fueron 30.000 los desaparecidos. Y quiero que, si sos una de ellas, te tomes un momento para sacarte la cabeza del culo antes de seguir viendo este video. Negar el número de víctimas de cierto proceso es una estrategia retórica que siempre se utiliza para legitimar ese proceso. Este es uno de los puntos en común que tiene la última dictadura con el régimen de la Alemania nazi. Y ya que estamos con cierto otro genocidio que no voy a nombrar por ahora. Más autóctona es la idea de la guerra sucia en la que los crímenes cometidos por el Estado serían justificados por la condición de estar en guerra contra un enemigo interno. Esto es una vez más falso. Y si lo crees, déjame decirte que tengo unos frijoles mágicos para venderte. Volviendo al video de Geller. Lo que le sorprende muchísimo al tipo es lo indulgentes que fueron los juicios con respecto a los nazis. One aide remarked that they wished the average defendant in an American court had access to the type of assistance given to the Nazis. A mí no me resulta particularmente sorprendente. La idea del juicio era ganarle a los nazis en su propio juego. La mayoría de los poderes aliados de corte liberal democráticos querían dejarlos decir todo lo que quieran, enfrentarlos con evidencia incontrovertible de sus crímenes y que se arrepientan o algo así antes de ser ejecutados. Por otro lado, Stalin solamente quería ejecutarlos, lo cual les habría ahorrado bastante papeleo. El resultado es el mismo, ¿no? La esperanza liberal de que se haga justicia en los juicios fue lamentablemente insatisfecha. La ausencia principal de los juicios de Nuremberg, un tal Adolfo, sufrió una sobredosis de plomo unos meses antes y estuvo lamentablemente indispuesto para presentarse en el estrado. Esto hizo que fuera muy fácil realizar lo que se llamó después la defensa de Nuremberg. Culpar a tus superiores y decir que vos simplemente estabas siguiendo órdenes. Incluso los más altos mandos del régimen nazi alegaban impotencia o incapacidad o ignorancia cuando se les presentaba evidencia de sus crímenes. Si la recapitulación de Geller es correcta, ningún nazi se arrepintió de sus acciones. Algunos nazis incluso fueron absueltos. Lo que es más, 15 años después del fin de la guerra, todos los nazis que no habían sido ejecutados fueron absueltos y liberados. Los juicios de Nuremberg, una búsqueda de justicia por fuera de la fuerza, completamente fracasados. Probablemente, el más importante resultado de estos juicios sea la introducción de la idea de crímenes de lesa humanidad, crímenes generalizados contra poblaciones civiles que pueden ser juzgados pese a que sean cometidos dentro de un territorio que los considera legales. Esto es, al mismo tiempo, una herramienta increíblemente poderosa,
en tanto puede permitir el juicio de los líderes de Estado que ordenan y legitiman esos crímenes, y profundamente inútil, en tanto la capacidad de esos enjuiciamientos depende de la distribución geopolítica del poder internacional. Hay un motivo por el cual los líderes juzgados por crímenes de lesa humanidad son siempre de países periféricos, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, y nunca Inglaterra, aunque sea uno de los países más culpables de este tipo de crímenes, o Estados Unidos, aunque haya cometido el mayor crimen contra la humanidad de la historia al tirar bombas nucleares en población civil, o otro país que quizá mejor no mencionar. Si hay una moraleja que se puede sacar del video de Geller, o al menos esta es la única moraleja que se me ocurre, es que no hay justicia en el mundo. Puedes vencer a tus enemigos, puedes enjuiciarlos, humillarlos, refutarlos y desacreditarlos y eventualmente ejecutarlos. Pero eso no va a hacer que las cosas vuelvan mágicamente a un estado pre-atrocidades. Te hace pensar sobre cuál es el punto de este ritual. Si el único derecho a la justicia es obtenido mediante el ejercicio de la fuerza abrumadora, ¿qué clase de derecho estamos consiguiendo? La fuerza es el derecho de las bestias. Es una frase atribuida a Marco Tulio Cicerón por el teniente general del ejército argentino, devenido presidente electo democráticamente, devenido presidente derrocado por un golpe militar, Juan Domingo Perón, en su libro homónimo. No es, sin embargo, la frase original. Cualquiera que sepa de Cicerón sabe que nunca escribiría algo tan conciso y al punto. Pero más importante que el origen de esta frase es el contexto en el que se dijo. Mientras Cicerón decía eso inmediatamente después de defender la esclavitud y decir que hay que tratar a los esclavos como mercenarios, Perón la escribe en el contexto de su exilio provocado por la así llamada Revolución Libertadora. Un golpe de estado ocurrido en 1955 que sentaría las bases para 3 décadas de dictadura y terrorismo estatal casi ininterrumpidos. Asimismo, los perpetradores de la Revolución Libertadora habían llevado a cabo hace escasos meses un bombardeo a Plaza de Mayo, el más grande ataque militar sobre una población civil de nuestra historia. Este ataque dejó más de 300 muertos, su gran mayoría ciudadanos de a pie. Las balas de ese evento todavía se pueden ver en la fachada del Ministerio de Economía. La justicia, una vez más, nos elude. El militar de más alto rango del golpe, Benjamín Gargiulo, cabeció una bala antes de poder ser juzgado. Su segundo, Samuel Tolanzo Calderón, fue condenado a perpetua debido a la intercesión del mismo Perón. Y muchos otros recibieron penas menores. Pero todos fueron liberados, exonerados y puestos en posiciones de poder una vez el golpe de estado tuvo éxito. Es muy difícil no pensar que de haber tenido lugar un Nuremberg entonces, la historia de nuestro país habría sido drásticamente distinta. Muchos participantes menores de este golpe eventualmente se contarían entre los altos rangos de la dictadura del 76, incluidos Lanusse, Agosti, Macera y muchos más cuyos nombres no conocemos. Del mismo modo, la violencia del bombardeo a Plaza de Mayo sentó las bases para la escalada de la violencia política, tanto estatal como por parte de grupos armados, a lo largo de las décadas del 60 y el 70, culminando en los 7 años más oscuros de nuestra historia como país. Pero ningún rey reina para siempre, y en el medio de un movimiento social pro derechos humanos, un desastre militar en la Guerra de Malvinas y el fracaso rotundo del modelo económico neoliberal de Martínez de Hoz, la Junta Militar abandonó el poder en 1983. 2 años después, estarían siendo juzgados por los mismos crímenes que los nazis casi 40 años antes. Hay, sin embargo, un par de diferencias entre los juicios de Nuremberg y el juicio de las juntas. Primero, la más obvia, ninguno de los responsables se desinstaló el jueguito antes de llegar a juicio, porque en ningún momento consideraron que podían llegar a ser juzgados. Segundo, Argentina no tiene una pena de muerte formal, así que no había posibilidad de que los acusados fueran ejecutados. Es una pregunta válida también, si eso habría cambiado el curso del juicio. Tercero, los nazis fueron juzgados por crímenes que no habían sido codificados hasta la fecha. En el juicio de las juntas ya había amplio precedente de que contaba como un crimen de lesa humanidad, lo cual permitió evadir el carácter ad hoc del que se acusó en los juicios originales. Finalmente, y creo que este es el punto más importante, mientras los nazis fueron juzgados por extranjeros que los habían derrotado en una guerra en lo que se puede calificar como una corte marcial extraordinaria, el juicio de la Junta fue un juicio civil, realizado por argentinos, sobre gente que aún ejercía una cantidad de poder considerable sobre el ejército, el Estado y la sociedad civil. Quiero recordar que en su momento fue controversial apoyar el juicio. Y si seguimos así, va a ser controversial de vuelta. Este país se va a la mierda. El resultado final del juicio fueron un montón de militares condenados a un montón de años de cárcel. En algún sentido, los miembros de la Junta fueron más honestos que los nazis, en tanto estaban dispuestos a defender sus acciones. Me pregunto si habría sido distinto en caso de que la pena de muerte hubiera estado en la mesa.
Es muy raro pensar tanto en la pena de muerte, porque yo no estoy a favor de ella. Geller tampoco. No hay paz o virtud en una sentencia de muerte, dice. Y sin embargo, cuando vemos atrocidades cometidas a plena luz del día enfrente de cientos de cámaras y ojos vigilantes, ambos tenemos el impulso de que a los responsables se les hagan cosas que no puedo decir en YouTube. Los dos juicios que hablo en este video pueden interpretarse como una versión extrema de la paradoja de la tolerancia. Popper, el filósofo no la droga, propone que la tolerancia ilimitada lleva inevitablemente a la desaparición de la tolerancia, en tanto quienes son intolerantes utilizarían los propios valores de esa sociedad para destruir a los tolerantes. Ambos juicios se preguntan cómo lidiar con esta paradoja, y ambos dan respuestas distintas. Para los militares, la cárcel común; para los nazis, la horca. La pregunta que queda en mi mente es ¿cuál de estas es más justa? No me siento en condiciones de responder esa pregunta. Otro paralelismo que se puede dar entre los juicios es en sus consecuencias. De acuerdo a Geller, virtualmente todos los nazis condenados en Nuremberg y Dachau fueron liberados. By 1958, virtually every other convicted Nazi at the subsequent Nuremberg and Dachau trials, whether sentenced to death, life, or otherwise, walked free. Similarmente, temiendo un nuevo alzamiento militar, en 1986 y 87, el presidente Raúl Alfonsín pasó por el Congreso primero la ley de punto final, efectivamente prohibiendo nuevas denuncias a los militares, y luego la ley de obediencia debida, que le regalaba automáticamente la defensa de Nuremberg a cualquier soldado subordinado. Solamente los altos comandantes juzgados en el 85 serían condenados. Unos años después, el presidente Carlos Menem los indultaría. Primero como tragedia, después como farsa. Hay una semblanza de justicia en el juicio de las juntas. Estos indultos fueron eventualmente considerados inconstitucionales y fueron anulados. Videla murió en una cárcel común. El juicio fue un éxito comparado con Nuremberg y fue ejecutado por un tribunal civil de compatriotas de acuerdo a leyes previamente establecidas, lo que, como ya dije, permite evitar las grandes críticas a Nuremberg. Pero entonces, ¿por qué se siente como si no alcanzara? La justicia es una cosa elusiva. Si la entendemos como darle a cada quien lo que merece, que es la concepción más estandarizada posible, estamos ya contra un problema. ¿Quién decide lo que yo me merezco? ¿Y por qué puede tomar esa decisión? Tanto los nazis como los militares habrían decidido que yo me merezco una muerte anónima sin juicio. Hay un sentido en el que la justicia es imposible, porque siempre va a estar atravesada por el poder. Pero hay otro sentido, más importante creo, en el que tenemos que actuar como si no fuera así. Un sentido en el que tenemos que creer que existe la justicia y que la podemos alcanzar y que es algo por lo que vale la pena luchar. Porque es solamente la justicia lo que nos va a permitir hacer un mundo mejor, al dejarnos elegir entre las cosas que no queremos que vuelvan a pasar. La justicia tiene que ayudarnos a mejorar el futuro, no a vengar el pasado. Por eso, Nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden intermedio. Señores de pie, por favor, silencio en la sala.